Buenas noches a todos. Vamos a orar para comenzar. Gracias, Padre, por este día, Señor, porque tú has puesto tus palabras en mi boca, Señor, porque en nombre de Jesús, la semilla que hoy se da, Señor, cae en tierra fértil, Señor, y produce, Señor, en los corazones de todos, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ser hacedores de tu palabra, Señor, y no solamente oidores, Señor, para poder, Señor, dar testimonio de tu poder y de tu gloria en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, la predicación de hoy se llama condenar o exhortar. Y bueno, esto ya si alguno alguna vez ha tenido chance de leer lo que escribo en un blog que tengo que se llama Letra Creyente, pues alguna vez escribí sobre esto hace ya como casi 3 años. Y hace poquito, como unas 3 semanas, Dios me dijo que lo retomara y lo amplié un poquito. Y una de las razones por las que este estudio lo hice es porque a veces creo que si somos honestos con nosotros mismos, todos en algún momento de la vida necesitamos corrección. Sin embargo, a veces la corrección, si está mal hecha, puede caer en condenación, o si la persona que debe de recibir la corrección no está dispuesta, puede decir, no, es que no me están exhortando, me están condenando, ¿no? Muchas veces pasa que a veces cuando se le da una exhortación a alguien, dice, bueno, no es que me está juzgando, me está condenando. Y a veces este tipo de confusiones digamos, son como los dos extremos de la corrección. El extremo uno es que al querer corregir a alguien se le condene, y suele suceder en contextos un poco más legalistas. Y el otro extremo, el de creer que cualquier exhortación es una condenación, suele suceder en contextos más enfocados a la gracia, en mal confundir la gracia, y pasa eso. Entonces, voy a definirlo y voy a más o menos a desarrollar cómo lo maneja la Biblia. Voy a empezar con qué es condenar y por qué ya no debemos ser condenados. Espero alcanzar a terminarlo. Condenar, la definición del diccionario exactamente, en su primera acepción dice que es imponer, y la persona que impone ya es que es un juez o un tribunal, una pena a una persona por considerarla culpable de un delito o de una falta. Es decir, una vez que una persona pasó por un juicio, lo que sigue es la condena, una vez que se le dijo que es culpable, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que es culpable de robo, según el Código Penal vigente, si es robo agravado o robo sencillo, etcétera, puede ser 1, 2, 3, hasta 15 años de prisión, y entonces el juez es el que evalúa y decide cuál es la condena. Por eso se llama condena, ¿no? La Biblia, específicamente Levítico, todo lo que es el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, precisamente por eso son conocidos como la ley, porque están escritos en un lenguaje, sobre todo lo que es Levítico, Números y Deuteronomio, en un lenguaje jurídico, ¿sí? Y de hecho, incluso muchas de las leyes que ahí están, durante muchos años, aún después de la caída del pueblo judío, siguieron estando vigentes. Por ejemplo, el derecho canónico en toda la época medieval conservó muchas de estas leyes y se aplicaban en tribunales, ¿sí? Entonces, bueno, voy a precisamente a poner un ejemplo de esto que acabo de decir. Si nos vamos a Levítico, Levítico hay muchos ejemplos, pero bueno, vamos ahorita a tomar nada más un par para ilustrar precisamente qué es condenar. En el capítulo 18 de Levítico da una lista larguísima de lo que son los actos de inmoralidad prohibidos. Y más adelante, después de que los enuncia en el capítulo 20, ya si me acompañan, dice penas por actos de inmoralidad. O sea, es decir, aquí viene la lista de condenas a esas faltas. O sea, si alguien cometía alguna de esas faltas, estas eran las condenas que se aplicaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, Levítico 21, empezando, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Es decir, si alguna persona cometía la falta de ofrecer sus hijos a este Dios, que era Moloch, la pena, la condena era morir apedreado, ¿sí? Y así hay varios ejemplos. Por ejemplo, en el 20:18, ahí adelantito dice, cualquiera, y no todas las penas eran iguales, variaba dependiendo de la falta, ¿no? Por ejemplo, en el 18 dice, cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió,
y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Aquí se fijan, la condena era distinta. Y el 20:21, por ejemplo, dice: el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Aquí la condena era no tener hijos. Entonces se fijan, a cada falta hay una pena, y eso sigue pasando en el derecho normal, por eso les decía el Código Penal, etc. A cualquier pena hay una condena. Y bueno, son 600 y tantas leyes, y cada ley tenía su condena, ¿no? Dice la Biblia en Santiago 2:10 que aunque guardares toda la ley, pero si lo ofendes en un solo punto, te haces culpable de toda la ley. Es decir, transgredes toda la ley. Entonces, y esto ya lo han explicado varias veces, no hay una sola persona en el mundo capaz de cumplir cada uno de los mandamientos, ¿sí? Y como dice Santiago 2:10, con uno que falles, te haces culpable de todos. Específicamente, la paga del pecado es muerte, ¿no? Y por eso en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, ¿cuál es la pena? Están destituidos de la gloria de Dios. Sí, Romanos 6:23 también dice: porque la paga del pecado es muerte. O sea, es decir, la condena a pecar o el castigo a pecar es la muerte. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa condenar. Y lo quiero dejar ahorita bien claro para ahorita pasar al siguiente punto, porque a veces se confunde la exhortación con condenación y no siempre es así. En el nuevo pacto, es decir, los que ya aceptamos a Cristo, no hay condena, no hay condenación. Si me acompañan a Juan, capítulo 3, ahí lo dice, de forma así, explícita, tajante. Aquí ya vimos, bueno, como la parte fea, ¿no? Que es la condena. En Juan 3, capítulo 16, hasta el verso 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego en el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, es decir, Jesús no vino con el propósito de castigar a nadie por las penas o por los pecados, ni por las infracciones a la ley que nadie haya cometido. Y en el 18 dice la razón. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como les leía en el otro versículo, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos iban a recibir como castigo la muerte. Por eso no tenía caso que Jesús viniera a condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. ¿Sí? Entonces Jesús, ¿a qué viene? A salvar al mundo de la condena. ¿Sí? Que es lo que dice en Romanos 6:23. Lo vuelvo a leer: porque la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que viene a la par de lo que leamos ahorita en Juan. ¿Sí? O sea, es decir, todos al haber pecado merecían de condena la muerte, todos merecían un castigo por haber pecado, y como Jesús y Dios sabía que nadie podía librarse de esa condena, entonces manda a Cristo a morir por nuestros pecados, para que Él muera en nuestro lugar y Él reciba la condena por nuestras faltas. ¿Sí? Y entonces nos regala, por eso es la gracia, nos regala la salvación que nadie de nosotros podíamos obtener. ¿Sí? Entonces, ese es el trabajo de Jesús en el mundo. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. ¿Sí? Y a regalarnos la salvación y la vida eterna a través de su sacrificio. ¿Sí? En Romanos 8:1, después nos dice también: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, una vez que nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús, porque como leíamos en Juan 3:18, el que no cree ya está condenado, pero el que sí cree, entonces puede decir para sí mismo este pasaje, Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, ninguna persona que está en Cristo va a recibir un castigo, ni la condenación suprema, que era la muerte por los pecados. ¿Sí? Sin embargo, y aquí es donde voy a entrar en el segundo punto, dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
O sea, es decir, ya no vamos a ser condenados, pero sí va a trabajar Dios para perfeccionarnos, ¿sí? Como dice aquí en Filipenses 1:6. O sea, ahora Jesús nos va a perfeccionar. ¿Por qué? Porque Jesús no viene a hacer trabajos a medias, ¿no? El primer paso era salvarnos, porque todos merecíamos la condena de la muerte por haber pecado. Ahora el siguiente paso es perfeccionarnos, ¿no? Dice también en otro pasaje, ahorita no me acuerdo cuál es, que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. O sea, es decir, todos tenemos como meta ser como Cristo. Pablo incluso lo decía muy valientemente: imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿sí? Porque ahora ese es el máximo ejemplo a seguir. Sin embargo, cuando llegamos a Cristo todos llegaron en un diferente punto de sus vidas, como lo han enseñado también antes. Mucha gente viene arrastrando mañas, problemas y situaciones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, porque muchos no las conocían ni siquiera, ¿no? Entonces, cuando somos salvados, y una vez que recibimos la salvación y la vida eterna, y nos ha sido quitada esa condenación, ahora sí, el siguiente paso es que Dios nos vaya perfeccionando hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Y para perfeccionarnos, pues requerimos ser corregidos, ¿sí? Y es aquí donde entra la exhortación. Por eso quiero dejar claro que no es lo mismo que condenación. Exhortar significa incitar, es decir, generalmente lo hace una persona con autoridad, incitar a otra persona a hacer una cosa o actuar de cierta forma mediante razones o ruegos. O sea, es decir, ya no es una imposición como lo era con la condena, ¿sí? La condena es invariable. Si se te condena a 2 años de prisión, es eso, ya no se puede mover, ¿sí? Eso es una condena. La condena que tenía el ser humano antes de recibir a Cristo, cualquiera de nosotros, era la muerte eterna, y no se movía, a menos de que, como el caso de Jesús, lo paga en tu lugar. Pero la condena se cumplió, Cristo tuvo que morir para eso, ¿no? El exhorto es diferente. El exhorto no es impositivo. El exhorto busca incitar a una persona a que actúe de cierta manera, y en el caso bíblico específicamente se busca exhortar a la persona a que se alinee a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que sea perfeccionado. Y ahora si me acompañan a Efesios capítulo 4, no lo vamos a leer todo, pero si algunas tienen la oportunidad de leerlo en su casa, se fijan, el capítulo completo de eso habla. Sí, vamos a irnos primero a uno de los primeros versículos, Efesios capítulo 4, en el versículo 11, dice, acuérdense que estábamos hablando de que una vez que somos salvados, el siguiente paso es perfeccionarnos. Entonces en el versículo 11, Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, se fijan bien en lo mismo que venía hablando, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, es decir, Dios puso a una serie de personas, porque dice, él mismo, está hablando de Jesús, constituye un grupo de personas que van a ser puestas para ayudar a los santos a perfeccionarse, ¿sí? Entonces, repito el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, hasta que todos lleguemos a ser como Cristo. Entonces, el trabajo de ser perfeccionados es un trabajo que Dios delega también en otros hombres, en otras personas, que Él mismo va poniendo. Y en otras enseñanzas, por eso decimos que Dios es el que da el llamado, ¿sí? Dios selecciona cuáles van a ser esas personas. Por eso hay unas personas que se dedican a evangelizar, que son las que enseñan este primer paso para no ser condenado, para recibir la salvación. Hay otras personas que son puestas como maestros para enseñar la palabra, etcétera, ¿no? Y luego, a partir del versículo 17, precisamente habla ya el capítulo de la nueva vida en Cristo. Y dice en el versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y después, o sea, es decir, vuelve al punto en el que estaba hablando, que tenemos que tener una renovación de vida cuando llegamos a Cristo. Esto, de lo que veníamos hablando, de perfeccionarnos.
Y a partir de adelante da muchos ejemplos de cómo nos vamos perfeccionando. Por ejemplo, dice en el versículo 25, desechando la mentira, hablando verdad unos con otros. En el 26 dice, airaos, pero no pequéis. En el 28 dice que el que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. En el 29 dice que no salga ninguna palabra corrompida de nuestra boca, etc. Es decir, va dando los ejemplos de cómo va siendo perfeccionado uno conforme va renovando su mente. ¿Sí? Ahora, la exhortación se da de dos maneras. Una de ellas es a través de la profecía. Como se ha enseñado también, profecía es aquel que habla la palabra de Dios, o sea, es decir, Dios a través de una persona te puede dar una palabra profética para exhortarte. En 1 Corintios 14:3 dice precisamente que la profecía tiene la finalidad de edificar, exhortar y consolar. ¿Sí? Entonces, generalmente, si tú estás pasando por una situación en la que necesitas ser perfeccionado, y puede Dios usar a alguien y darte una palabra a través de un profeta. Otra de las formas es a través de la misma palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios tiene la función de exhortar. Si nos vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, ahí lo vuelve a decir. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, hablábamos entonces de este camino de la perfección, que todos vamos siendo moldeados en eso conforme caminamos en Cristo, y otra de las herramientas es la misma palabra de Dios, ¿sí? No sé si a alguno le ha pasado, si ya tiene más el hábito de tener un devocional, que de repente estás leyendo una palabra y Dios te corrige leyendo la Biblia, ¿no? O sea, que de repente sí dices, ay, como que ahora sentí más fuerte este versículo hacia mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es útil para redarguir, para instruir, para enseñar, es decir, la misma palabra de Dios hace ese trabajo de exhortar, ¿sí? Y ese es uno de los trabajos que debe de ocupar un pastor. Por ejemplo, Timoteo era un pastor que estaba bajo la cobertura de Pablo, y en 1 Timoteo 4:13 le dice, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza, ¿no? Porque era lo que tenía que dedicarse. Hace una semana más o menos mi papá comentaba precisamente de que la exhortación debe de darse con amor, y eso es lo que nos dice en Gálatas capítulo 6, si también me acompañan. Gálatas 6:1 habla precisamente de ese trabajo de exhortarnos unos a otros, y dice, hermanos, estoy en Gálatas capítulo 6 versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, el trabajo de exhortar a otros tiene que ser con mucha delicadeza. Aquí dice con espíritu de mansedumbre, con amor. O sea, y dice porque te tienes que considerar a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué? Porque todos podemos equivocarnos, y todos nos equivocamos, y todos necesitamos en algún momento ser corregidos o ser exhortados sobre alguna situación. Por eso es que cuando te toca hacerlo al otro, pues tú también digas, a mí me gustaría que me lo dijeran de esa forma o de esa manera, ¿sí? Por eso dice primero, cuando vayas a decirle algo a alguien más, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, considera que tú también pudieras estar pasando por eso, así que ten cuidado cómo digas las cosas. Por eso dice que lo hagas con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque no se trata, y la Biblia lo habla también en otros versículos, de enseñorearse unos por otros, es decir, de mirar bajito al de junto porque, ay, mira, se equivocó, qué pecador, no sé qué, porque entonces es donde caemos en condenación. Es decir, cuando le dices a alguien, por lo que hiciste te mereces esto, y le estás asignando un castigo a su falta, eso es condenación, ¿sí? Y la exhortación no debe de ser así. Dice aquí, restaurarle, o sea, es decir, la corrección, bíblicamente hablando y en el nuevo pacto, tiene la finalidad de restituir a la persona que se equivocó al camino correcto, ¿sí? No de atribuirle un castigo, como era en el viejo pacto. En el viejo pacto, sí, la persona que cometía una falta tenía una pena establecida, que era apedrearse, morir o ser exiliado del pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? O, como uno de los versículos también de Levítico lo dice, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Es decir, pagas la que hiciste.
Hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que hablan de que ya no se trata de que recibas el castigo exactamente, sino de corregir y de enderezarte para regresar al propósito de Dios. Por eso dice aquí que si alguien es sorprendido en una falta, hay que restaurarle con espíritu de mansedumbre, es decir, hay que tratar de hacer que enderece el camino. Y Hebreos capítulo 12 habla también de eso y de cómo Dios mismo también nos está exhortando y nos está corrigiendo en todo momento. Si me acompañan, Hebreos capítulo 12 versículo 4, a partir del 5 dice: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, es decir, el que no es corregido no es tratado como hijo, ¿sí? Por ejemplo, bien, viéndolo así muy fríamente, ¿a mí qué me importa si el hijo de mi vecina hace o no hace berrinche? Pues no es mi hijo, ¿no? Si se come o no se come la sopa, pues ¿a mí qué? Porque no es mi hijo, ¿no? Pero de mi hijo y de mi sangre y de la gente que me importa, sí me importa que hagan lo correcto, porque quiero lo bueno para ellos. Esto es ser parte de ser hijo, de ser cobijado como hijo. Y a veces se malentiende el amor y muchas veces cree la gente que amor solamente son palabras bonitas, apapachos, y es parte del amor, el cariño es parte del amor. Pero aquí dice la palabra de Dios que el Señor al que ama disciplina. ¿Por qué? Porque parte del amor es la corrección y una parte del amor que a mucha gente no le gusta. ¿Pero por qué? Porque no quieres que el que amas se mate, ¿no? Habiéndolo ya en un extremo muy grande. Pero por ejemplo, si alguien está habituado a manejar tomado, ¿cuánta gente no se ha matado, por ejemplo, haciendo eso, no? Un día se les pasó de malas copas, un día no pudieron manejar bien el coche y literal se mataron. Entonces, si tú le estás diciendo a alguien, lo estás exhortando a que lo deje de hacer, es porque no quieres que se mate. O sea, a lo mejor puse un ejemplo muy extremo, pero ese es el fin de la disciplina y de la corrección en el Nuevo Testamento. ¿Sí? No es imponer castigos tal cual, no es imponer condenas para decir tú te mereces esto por pecador, sino es regresar a la gente el camino para evitarle un fin de muerte o para evitarle problemas incluso, porque a lo mejor no todos los problemas traen la muerte como tal, pero sí traen muchos problemas. O sea, hay muchas decisiones que tomas y que te van a traer problemas. Y el amor a veces implica decirle a la gente, no quiero que te metas en problemas, por eso necesitas redirigir tu rumbo, ¿sí? Ya si la otra persona insiste, bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos enseña entonces este pasaje de Hebreos que parte del amor es la disciplina. Por eso dice en Hebreos 13, 1 al 2, que obedezcamos a las autoridades porque han sido establecidas por Dios. Y en el versículo 2 en particular dice que quien no obedece a la autoridad acarrea condenación. Y aquí ya está hablando específicamente de las autoridades terrenales y de las autoridades seculares, porque las autoridades seculares lo siguen haciendo. Si tú vas y robas una tienda y te cacha la policía, vas a recibir una condena, ¿sí? A eso se refiere ahí, ya no se refiere a la condenación eterna. Y bueno, para finalizar, si me acompañan en el Salmo 139, habiendo establecido la diferencia entre lo que es condenar y exhortar, que la exhortación tiene que ver más con corregir, viene un llamado a que nos revisemos a nosotros mismos, porque a veces, si yo cada vez que alguien me quiere corregir, que me está exhortando a hacer lo correcto, yo brinco, digo, no es que me estás juzgando, es que me estás condenando. Uno, puede ser porque no conozco bien los conceptos y no los empleo bien. Y dos, porque a lo mejor hay una semilla de rebeldía en mi corazón que no me deja atender el llamado que Dios me está dando a través de alguien, ¿no? Que también a veces pasa. Y dice en el Salmo 139, al final, en el versículo 23, el Salmo 139 todo completo habla de la omnipresencia de Dios, y es donde dice, Dios, tú conoces mi entrar, mi sentarme, Dios, tú me conoces desde el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. Está hablando de que Dios, dice Dios, tú conoces mis pensamientos, o sea, de que Dios nos conoce de todo a todo. Y al final dice del Salmo 39, en el versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos,
y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino correcto. Obviamente Dios sabe que hay en nuestro corazón, pero a veces es necesario decirle a Dios: Señor, a ver, muéstrame qué es lo que tengo adentro, ¿por qué me está molestando tanto que me digan esto? ¿No? Y que Dios, y a veces es cuando ya tenemos tiempo en la palabra, es bueno uno ponerse directamente con Dios, porque cada vez que ¿por qué me dicen tanto esto y esto y esto y esto? Y ahora sí, como dice el salmista: Señor, examíname y muéstrame qué hay en mi corazón, para que Dios te diga por qué. Porque generalmente, si estamos recibiendo la misma indicación una y otra vez, es porque tenemos algo que corregir. Y si la estamos recibiendo varias veces, es porque no la hemos corregido. Y es porque generalmente hay una raíz de rebeldía en nuestro corazón que necesita ser eliminada. Entonces, esa es la última exhortación, el decir: examíname, Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y muéstrame si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, Señor, muéstrame qué hay dentro de mí. ¿Por qué brinco cada vez que alguien me está diciendo esto? ¿Por qué cada vez que alguien me da una indicación alego y busco cómo no cumplirla? ¿No? ¿Por qué siempre que se me está exhortando a esto me molesta tanto? Y generalmente cuando uno lleva esas cosas delante de la presencia de Dios, Dios es tan bueno que te lo desmenuza, ¿no? No te deja con la duda, no te deja así de: no, pues ahora obedeces y te aguantas, porque Dios no es así, porque como vimos en el Nuevo Testamento, ya no se trata de condenación, se trata de irnos perfeccionando en el camino para ir llegando a la estatura de Cristo. Entonces Dios te va a mostrar cómo es que necesitas ser perfeccionado, qué área de tu vida es la que necesita ser pulida, para que cada vez te acerques más a la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Los bendigo y gracias por escucharme.